El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con esta primera semana ya oficialmente del tiempo ordinario. Y dirán: Padre, ¿pero qué no empezó el tiempo de Cuaresma? ¿Qué no empezó la Cuaresma el miércoles pasado? Y bueno, si contamos, fueron prácticamente miércoles de ceniza, jueves de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, 4 días. Y bueno, pues también podemos descubrir que son prácticamente más los días antes de lo que es el Jueves Santo, que sería lunes, martes y miércoles, son los días previos, o más bien son los 5 o 6 domingos, que podríamos decir que son los del tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque pues desde la antigüedad la abstinencia, el ayuno y la penitencia que se tenía en la Cuaresma, que era más dura que la que hoy vivimos, pues se quitaba los domingos. ¿Por qué? Porque los domingos no se podía ayunar, porque cada domingo recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no entran en la cuenta de los 40 días. Por eso podremos ver que son 44 días los de la Cuaresma. Y es precisamente por los domingos. Pero bueno, ahora sí, en esta primera semana, como ya en días pasados, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Y por eso podríamos descubrir que en la antigüedad podríamos encontrar el Pentateuco, que hoy nosotros llamamos los 5 primeros libros de la Biblia, que se les llama la Torá. ¿Y qué significa Torá? Ley. Entonces son los 5 primeros libros de la ley. Y concretamente el libro de el Levítico, que es la primera lectura del día de hoy, es lo que se le conoce como la ley de Moisés. ¿Y por qué la ley de Moisés? Porque todos los libros nos presentan
la ley de Dios en cierta medida, en las alianzas que el pueblo hace con Dios, también en el Éxodo y en el Deuteronomio, como el Señor da al pueblo la ley. Pero podemos encontrar precisamente en el libro del Levítico cómo es precisamente la ley de Moisés, porque es como interpreta Moisés los 10 mandamientos, y es donde surgen los famosos 603 preceptos de la ley de Moisés. Y es ahí donde podemos ver cómo, pues sí, tiene la normativa sobre la vida y conducta de los sacerdotes, tiene también sobre la pureza y la impureza, sobre los sacrificios, sobre la moralidad del pueblo. En general, es precisamente esa ley que va a marcar el camino del judío. Y es también donde, como inicia la primera lectura del día de hoy, nos reconoce precisamente esto, cuando le dice al pueblo: sean santos porque el Señor, porque yo el Señor soy santo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la meta de toda persona? Ser santos. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar a esa santidad? Y nos dice precisamente después: no hurtarás, no mentirás, no engañarás a tu prójimo, no jurarás en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo, no retengas el salario hasta el día siguiente del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme al Señor tu Dios. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al rico. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es precisamente, podríamos descubrir que son los 10 mandamientos. ¿Cómo voy a ser santo? Cumpliendo los 10 mandamientos. Pero, como dice, eso es lo suficiente, pero no basta. Por eso termina diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde podríamos decir que la puerca torció el rabo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros no nos amamos? Y dirán: no, padre, yo sí me quiero mucho. Bueno, pero podríamos preguntarnos, ¿si cuando estamos enfermos nos cuidamos? No. Entonces no me quiero. ¿Busco no dañarme? Muchas veces no. No me quiero. Y es ahí donde, ¿cómo yo voy a reflejar el amor que Dios tiene en mí para yo amarme como Él? Y aquí empezamos desde que a veces digo: no, pues es que soy morenito y quisiera ser güerito, es que soy gordito y quisiera ser flaquito, es que soy chaparrito y quisiera ser alto, o viceversa, es que soy alto y quisiera ser más bajito. No nos aceptamos ni nosotros mismos. ¿Y cómo voy a amar y aceptar al otro si no lo hago conmigo mismo? Por eso es de que el Señor nos invita ¿a qué? A que nos veamos con sus ojos, a que busquemos la santidad. Que la santidad no está en que si estás feo, estás guapo, que si estás flaco, estás gordo, que si estás alto, que si estás chaparro. No. La santidad consiste en la belleza y en la pureza del corazón. Y es ahí donde podríamos decir qué tanto tenemos esa pureza del corazón. A veces podemos caer en las cosas meramente externas. Por ejemplo, ay, es que me voy a ir al infierno porque se me olvidó que era viernes de Cuaresma y me comí unos taquitos de carnitas. ¿Me voy a ir al infierno por eso? No. Pero si ando criticando a todo el mundo: ay, no, es que él, miren, es Cuaresma y se comió los tacos de carnitas. Ay, no, miren, es que aquella señora, ¿cómo está? Ay, es que por eso sí me voy a ir al infierno. Entonces es descubrir
como yo soy. En otro pasaje que escuchamos en domingos pasados, decía, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y, por ejemplo, podríamos hacer esta pregunta para que lo entendamos mejor. Si ustedes le dicen a su hijo, no sé, hicieron una gelatina para la comida y dicen, no te la comas, y llega el hijo y se la come, ¿se enojan? Pues posiblemente sí. Pero ya por eso le van a decir, no mereces estar aquí, vete, agarra tus cosas y lárgate. No, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si yo cometo un pecado, tengo que pedir perdón. Y como dice el Señor en el libro del profeta Isaías, que pueden ser nuestros pecados rojos como la grana, pero si nos arrepentimos quedarán blancos como la nieve. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer este camino de conversión. Por eso este tiempo, y hay un canto que pues es muy clásico para este tiempo de Cuaresma. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y hasta dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Negar al Señor, apartarnos del Señor, buscar lo que no es grato al Señor. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, como dice también el libro del profeta Amós, hablando de el dinero. Dice, ¿cuántas veces buscamos el dinero para poder sentirnos mejor que los demás? ¿Cuántas veces cambiamos a Dios por el Dios dinero? Y es donde muchas veces caemos sin verlo. Por eso decía el Papa hace algunos años que el pecado, o más bien el demonio, entra por el bolsillo. ¿Y es por qué? Porque cuando yo tengo cosas y me hago esclavo de esas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a compartir, no voy a desprenderme para darle al otro. Y entonces, ¿cómo puedo cumplir las obras de misericordia? ¿Cómo voy a dar de comer al hambriento? ¿Cuántas veces podríamos preguntarnos, se nos echa a perder la comida en el refrigerador, en la alacena, y no somos capaces de darle algo al que tiene hambre? ¿Cuántas veces vemos personas necesitadas en la calle y no les ayudamos? Y ya, para hacer el cuento corto, podríamos decir lo que dice San Agustín. ¿Qué es lo que dice San Agustín? Aquello que tienes guardado y no usas ya no te pertenece, le pertenece a los necesitados. Y si tú no se los das, estás robándole a los necesitados. ¿Por qué? Porque no sé qué tan cierto sea, en algunas misas que lo he dicho, se han reído. Pero ¿cuántas veces podemos ver ese viejo meme en donde están las mujeres que tienen una fiesta y abren el ropero y dicen, es que no tengo nada que ponerme, y pobre ropero casi a reventar? Y de eso, ¿cuántas veces tiene años que no se ponen la ropa? Y ahora sí, que nada más está ahí aguardando a ver si un día nos acordamos de ella. O de otra manera, podríamos decir, nada más están ahí ocupando espacio. Pero ni nos lo ponemos nosotros, ni lo damos a quien lo necesita. Es ahí donde nosotros tenemos que descubrir. Y a veces podríamos decir, oiga padre, pero es que yo no conozco a alguien que necesite. Bueno, si lo tienes ahí, véndelo y con ese dinero ayuda al que necesita. Y podríamos decir como muchas veces, ay padre, es que a veces los que piden ahí en la calle pues tienen hasta más dinero que nosotros. Y ciertamente por ahí en una ocasión una persona siguió a un señor ya adulto mayor que pedía ahí en las calles. Y pues resulta que
se lo fue siguiendo y ya por ahí una calle medio escondida, pues el señor se subió una camionetota, señora camionetota del año. Y lo fue siguiendo y en una casa, pero era una señora casona. Sí, a veces harán esa mentira pidiendo para, ay, es que soy pobrecito y tendrán hasta más que nosotros. Pero eso ya no te toca juzgarlo a ti. Él te está pidiendo, tú dale. Porque el Señor te va a pedir cuentas de que si tú ayudaste, y a Él le pedirá cuentas porque está robando y engañando. Pero podríamos descubrir, y hace algunos años, cuando todavía iba al seminario, pues llegó una persona, pues así que realmente necesitaba, un migrante que deportaron, y pues bueno, él quería regresarse a su pueblo, allá por Guanajuato, y dice, pero no tengo nada, me sacaron sin nada. Y pues cuando uno iba y le decía, no, tiene una moneda para comer. Y si decía uno que no. Y a veces me tocó ver que a uno le decía, bueno, tiene unas papitas ahí medio empezadas, regálemelas, es que quiero comer. Y bueno, se hizo tan famoso que la gente ya no le llevaba dinero. Le llevaba que el litro de leche, le llevaba el agüita, le llevaba las papitas, a veces le llevaban platos de comida. ¿Y qué hacía ese señor? Pues se iba, se sentaba, y si veía que tenía mucho, pues sabemos que ahí por el bordo siempre hay personas pues indigentes y hasta drogadictos. Pues iba, él comía y luego le llevaba lo que les sobraba a ellos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿esa persona estaba pidiendo porque necesitaba o estaba pidiendo para hacerse rico? Y la respuesta es, necesitaba. Porque si fuera para hacerse rico, como hay personas que te piden para un taco y le das el taco y te dicen, no, es que quiero el dinero. Entonces no quieres el taco. Y es más, podría decir, muchas veces cuando estaba en la parroquia anterior, pasaba por un crucero y pues ya me conocían un par de viejitos. Vendían chiclecitos y sí, si los compra uno en la tienda y se los compraba ellos, nada más les subían 2 pesitos. Y pues ya hasta me conocían y, ay padre, es que no tengo del sabor que quiera. No importa, deme del que tenga. Y pues bueno, ahí. ¿Y por qué les compraba los chiclecitos? Una persona que necesita muchas veces no pide, ofrece. ¿Y qué tenía que estar ahí ese par de viejitos en ese crucero vendiendo chicles? Y ahora uno dijera, no, pues es que los vendían al doble de precio. No, 2 pesitos les subían, o sea, la ganancia de cada chicle para ellos era 2 pesitos. Y es ahí, pues, ¿cómo no ayudarles? ¿Cómo no comprarles? Aunque después ya tenía ahí mi bonche de chicles. Y es eso, cuando puedas ayudar, ayuda. Oiga, padre, es que yo no tengo con qué ayudarle a los demás. 14 obras son las obras de misericordia. 7 corporales, 7 espirituales. Las corporales van a ocupar que tú tengas algo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Las espirituales, ¿cuánto te cuestan? Nada. Y como veía un video de una persona que pues está haciendo un recorrido desde Argentina hasta Alaska en moto y en una motoneta más que moto. Y pues resulta que en una gasolinería se encontró con un señor que dice, pues me quitó como 20 minutos. Y dice, pero tenía ese tiempo. ¿Y qué era lo que el Señor quería? Que lo escucharan. ¿Cuántas personas hoy necesitan que haya alguien que las escuche? Y lamentablemente estamos ocupados en el celular,
Estamos ocupados en nuestros vicios, estamos ocupados en nuestros placeres, estamos ocupados en nuestro egoísmo y no somos capaces de escuchar a aquellas personas. Sí, a veces es totalmente difícil, es a veces totalmente, podríamos decir, molesto escuchar a personas, sobre todo cuando te cuentan historias así medio fantasiosas. Pero ahora sí que si uno no las escucha, ¿quién va a escuchar a esas pobres personas? Por eso hay una canción que me gusta mucho, Alberto Cortés, Miguitas de ternura. ¿Y qué es lo que dice? Primera estrofa: por las calles del mundo vaga un niño perdido, lleva todos los colores bajo la piel. Si lo encuentras un día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Segunda estrofa: por las calles del mundo vaga una muchacha con todos los pecados bajo la piel. Si te la encuentras un día en tu camino y te pide encender un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Tercera estrofa y final: por las plazas del mundo está sentado solo un abuelo, dando miga a las palomas, con todos los años bajo la piel. Si lo encuentras sentado un día dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. ¿Cuál es la verdadera necesidad hoy del mundo? Amor. ¿Qué es lo que nos dice en general las obras de misericordia? Ama. Y ese amor que tiene que ser práctico. Tengo que dar de comer al hambriento, tengo que dar de beber al sediento, tengo que vestir al desnudo, hospedar al forastero. Pero también tengo que dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, rezar por vivos y difuntos, etc. ¿Y eso qué implica? Salir de mí para dar al otro. Y no es tanto lo que podamos dar, sino es cómo lo damos. Lo doy porque, ya para que no moleste, o lo doy por amor. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos dice hoy el pasaje del juicio final? Todo lo que hagas o no hagas con aquellos más pequeños, lo hacemos o no lo hacemos para Dios. Entonces es: ¿cómo puedo decir que amo a Dios si desprecio a mi hermano al que veo? Y es ahí donde habrá personas que parezcan muy santas, pero si hablan mal del otro, si juzgan al otro, si condenan al otro, entonces no son tan santas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, y lo vamos a escuchar más adelante en este tiempo de Cuaresma, ¿qué es lo que va a decir? Que el Señor es bueno y misericordioso, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Acaso Dios te va a decir: es que eres pecador, te vas a ir al infierno? No. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y lo vamos a escuchar también más adelante, y en este tiempo de Cuaresma, ciclo C, en uno de los domingos, si mal no recuerdo, va a ser el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. El Padre misericordioso del Hijo pródigo. Que el Hijo prácticamente le dice: papá, para mí ya estás muerto. ¿Y por qué le dice eso? Porque va y dice: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué hace ese chamaco tonto? Agarra sus cosas y se va. Y cuando lo pierde todo, entonces sí, es que ¿por qué me salí de la casa?
Ay, los trabajadores en la casa de mi padre tienen hasta pan de sobra, y yo aquí queriéndome tragar la comida de los puercos. Ya sé qué voy a hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuéntame como uno de tus trabajadores. Y ahí va de camino. Yo creo que se fue hasta ensayando el speech para que en el momento le saliera. Pero el padre, desde que se fue, todos los días, en el camino, esperando al hijo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el padre? ¿Quién sabe? Hasta que un día ve por el camino a ese desgraciado que lo mató. ¿Y qué hace el padre? Sale corriendo, lo abraza, lo llena de besos. Y el hijo se arrodilla: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá, así como que: ya cállate, hijo. Pide a los trabajadores que le devuelvan su dignidad. Le ponen vestido, le ponen sandalias, le ponen un anillo en el dedo. Y lo lleva a la casa y manda matar el becerro gordo para hacer una fiesta. Y así es Dios. Dios nos deja pecar porque nos ha dado libertad. Podemos fallarle una, otra, las veces que sean. Y el Señor nos está esperando todos los días con los brazos abiertos para que lleguemos a pedirle perdón por nuestros pecados. Dios no se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos asentamos en el pecado y dejamos de pedirle perdón. Y es ahí donde queremos verdaderamente ser santos, tengamos la actitud de ese Padre. Veamos a nuestros hermanos pecadores y no los condenemos, no los juzguemos, no los critiquemos. Oremos para que se conviertan. Y entonces sí, seremos como nuestro Padre Celestial. Pero somos más fáciles para juzgar, condenar, criticar. Por ejemplo, pues, como han dicho, sea como sea, el Papa ha sido un hombre muy atacado desde su inicio. Y hay personas que hoy se alegran porque el Papa está enfermo. Porque hasta médicamente dicen, cada día que pasa en el hospital es una oportunidad más para que pueda caer ya en una crisis fatal. Es un hombre de 88 años, enfermo, con neumonía bilateral. Si para una persona joven es muy peligroso, ahora imagínense para, con todo respeto lo digo, un viejito. Que si ha hecho mal, que si ha hecho bien, no nos toca a nosotros juzgarlo. Para eso está Dios. Nosotros tenemos que pedir por él. Que si está mal, para que se arrepienta. Que si está bien, para que tenga la fortaleza de seguir adelante. Y así, hablando del Papa, pero podemos hablar de quien sea. Que si tu vecino, no lo juzgues, no lo condenes, no lo critiques, ora por tu vecino. Ay, es que mi comadre, no la juzgues, no la critiques, no la condenes, ora por tu comadre. Ay, es que
una realidad triste de nuestro país. Es que secuestraron a mi familiar y lo mataron. No los juzgues, no los condenes, no los critiques, ora por su conversión. A fin de cuentas, si gritas, despotricas y dices contra ellos, ¿qué vas a hacer? Nada. Tener paz en tu corazón, entre comillas, si no perdonas, nunca vas a tener paz. Pero no vas a hacer nada. Con todo respeto, ¿qué hicieron las feministas en todo el país el sábado pasado? Vandalizar, destruir, pintarrajear, gritar. ¿Arreglaron algo? No. Más bien, empeoraron las cosas. ¿Qué es lo que el Señor nos invita? Perdona. Primera lectura nuevamente. No guardes odio en tu corazón, ni siquiera en lo secreto. Perdona para que te liberes. Y entonces podrás vivir esa libertad de los hijos de Dios. No es tanto que si diste un plato de comida al que tenía hambre. No es tanto que si le diste un vaso de agua al sediento. No es tanto si le diste un cambio de ropa al desnudo. Lo que se trata es que tanto te negaste para darte a los demás. ¿Qué tanto ves en tu prójimo el rostro de Dios? ¿Qué tanto eres capaz de amar? Y recordemos que la vara alta nos las dejó el Señor. Amen a sus enemigos. Así que solamente está en nosotros responder. ¿Amo verdaderamente como Dios ama? ¿O me hago tonto y amo solamente con el amor humano? Por eso pidamos al Espíritu Santo el don de la conversión y el don del amor, para que seamos capaces de amar como Cristo amó. Un amor que es capaz de dar la vida por su prójimo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así vamos a hacer esta oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Y así vamos a continuar con nuestra celebración.